Eh, Buenos días, muchas gracias por venir. Qué ilusión me hace este momento. Parece mentira, hace 2 años pedimos este proyecto y es mi primer proyecto como investigadora principal, entonces es como un momento muy especial y me gusta mucho poder compartirlo con todos vosotros y vosotras. El proyecto que vamos a presentar se llama FARM. Es el proyecto Factors Shaping Farmer Renewal and Farming Models, es sobre factores que influyen en el relevo generacional agrario. Y tenemos la suerte de contar en este público pues, con profes de FP Agraria y con personas del Ministerio y personas investigadoras y personas del arte y personas de la cultura y personas de un montón de mundos, que es un poco lo que es el proyecto, ¿no? Y yo espero que os podamos explicar bien. Yo me llamo Petra, soy la investigadora principal y a mi izquierda tenemos a Daniel Iglesias, que es el personal contratado del proyecto, y a Sara, que también es colaboradora e investigadora del proyecto. Y cada una vamos a explicar una parte del proyecto. Pero aparte de nosotras tres, hay un montón de gente que ha participado en este proyecto y que me gustaría nombrar al menos o reflejar sus caras y sus cuerpos aquí, porque sin todas estas personas nada sería posible. Desde estudiantes de FP Agraria que han colaborado en el diseño hasta personas de fundaciones y también el personal académico y de administración y de técnicos que nos acompañan desde el principio. Es una presentación un poco densa, nos ha quedado, porque queremos contaros muchas cosas, entonces vamos a ir como bastante pin rápido, pero va a haber una parte de preguntas al final. Entonces yo voy a empezar con una introducción, voy a presentar resultados de datos bibliográficos y datos secundarios, cuantitativos, y luego Daniel va a presentar los datos primarios y Sara va a presentar la parte de la obra de teatro que vais a ver después a las 12, ¿vale? Entonces, si tenéis preguntas, guardarlas para el final, ¿vale? Y así vamos más fluidas. Bueno, pues el proyecto FARM es un proyecto que pedí a la Fundación La Caixa, al Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en el 2023, y que se basa fundamentalmente en 3 retos que afectan al mundo rural, que son el reto de la despoblación, ¿no? Que es bastante conocido, el reto del envejecimiento y la masculinización del sector, que también está como bastante en boca de todo el mundo, y el reto de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Del sector agrario. Y estos 3 retos se combinan y se interrelazan en los diferentes territorios con diferentes grados de despoblación y de ruralidad, y queríamos ver qué conexiones había entre los 3, ¿no? En vez de estudiarlos por separado. Y también, muy importante, cómo se conectaban los 3 retos con el relevo, porque parece como que hay una narrativa que el relevo puede ser una de las soluciones a algunos de estos retos, ¿no? Por ejemplo, está esta idea del mito o realidad, eso lo tendremos que descubrir ahora, de que el relevo agrario asentará población, ¿no? O sea, vendrán más jóvenes agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, y se quedarán a vivir en los pueblos. Y la pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Es lo que está sucediendo o no es así, no? Si miramos el censo agrario del 2020, por ejemplo, vemos que las provincias con porcentajes de jefes de explotación más altos, que son los que están en más oscuro, no coinciden necesariamente con las áreas con situaciones demográficas más graves, ¿de acuerdo? Entonces esto ya nos da una pista de que en algunas regiones puede que sí se cumpla esta premisa, pero en otras puede que no. Otro mito o realidad, es lo que estamos intentando investigar, es que este relevo reducirá la brecha de género, porque al incorporarse nueva gente puede incorporarse más mujeres y entonces revertir esta masculinización, ¿no? Pero vemos de nuevo que las provincias donde hay más relevo, que son el porcentaje de jefes y jefas jóvenes está más oscuro, no es necesariamente donde hay más porcentaje de mujeres como jefas de explotación, ¿vale? Todos estos son jefes y jefas de explotación. Y el tercer mito o realidad sería que este relevo incrementará la sostenibilidad, ¿no? Está la idea de que la gente joven tiene más formación, está más sensibilizada con el medio ambiente y de pronto pues van a producir ese cambio hacia modelos más sostenibles de explotaciones agrarias. Y de nuevo vemos que en algunos territorios se cumple que los lugares con mayor porcentaje de jefes de explotación jóvenes
coincide con zonas con mayor porcentaje de superficie agraria útil ecológica, o sea, la superficie de cultivo que está en producción ecológica, pero en otros sitios no. Con esto en mente, queríamos explorar o, digamos, atacar 2 objetivos, que eran, con una visión de género y también territorial, saber las características de los jóvenes jefes y jefas de explotaciones en zonas despobladas y saber qué factores influyen en que se dé ese relevo, pero que además esas personas se asienten en el territorio y elijan modelos productivos más sostenibles. Y entonces tenemos como un marco teórico con varias disciplinas que además se interconectan. Desde la demografía preguntamos qué hace que se asienten, desde la agroecología qué hace que adopten modelos más sostenibles, y desde los estudios de género qué factores hacen que afectan específicamente a las mujeres. Para investigar todo esto, hemos desarrollado una metodología mixta que aúna ciencia de datos, que es el grueso del proyecto, ¿no? Que es lo que la Caixa promovía en este tipo de proyectos, pero también hemos incorporado elementos de investigación participativa con alumnado de FP Agraria y también elementos de arte y ciencia. Comenzamos la investigación con una revisión sistemática de la literatura, viendo que se había dicho antes, y con una exploración de datos secundarios del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio, etcétera, para ver un poco cuáles eran ese grueso de los datos que podíamos usar para investigar esto. Y en paralelo, o bueno, porque todo ha sucedido a la vez, como son solo 2 años de proyecto, todo iba sucediendo, hemos visitado 4 zonas de estudio en Teruel, Palencia, Córdoba y Cáceres. Son centros de formación profesional agraria en municipios, en zonas con riesgos grave o muy grave de despoblación, en algunos. Con el alumnado de estos territorios lo que hemos hecho ha sido, por una parte, involucrarles como co-investigadores en nuestra investigación. ¿Eso qué significa? Que en vez de yo hacer las entrevistas, el alumnado ha hecho las entrevistas. Es decir, se convierten en investigadores por un día de sus propias realidades, porque no es lo mismo que una investigadora de fuera vaya a entrevistar a un agricultor para ver cuál ha sido su itinerario de incorporación, por ejemplo, que lo haga un alumno o alumna de FP Agraria. Y además, mediante esas entrevistas, ellos y ellas ya empezaban como a hacer su propio proceso de aprendizaje de su futura incorporación. Y eso, por un lado, más en el ámbito cualitativo. Y en el ámbito cuantitativo, lo que hacía el alumnado, sobre todo, ha sido ayudarnos a codiseñar una encuesta que se ha enviado a antiguos alumnos de estos centros. Y de esta manera también estaban, de alguna manera, investigando su propio futuro, porque lo que estaban haciendo con nosotras era decidir si se les preguntaba a ese alumnado pues, temas más de sostenibilidad de la explotación o de aspectos financieros o económicos o aspectos más sociales y culturales de la incorporación. O sea, como que juntas y juntos diseñábamos esa encuesta y se ha enviado a antiguos alumnos. Y en paralelo, Laura Santos, que es una dramaturga y actriz, ha estado participando en todas estas, en muchas partes de este itinerario, digamos, más científico, y a la vez realizando su propia investigación para diseñar una obra de teatro que recoja todo lo que ha pasado durante el proyecto, más o menos, y los principales resultados también. Vale, voy a empezar con los datos bibliográficos. Como dije, partíamos de una revisión sistemática de la literatura. Es un artículo científico que estamos en preparación para la revista Sociología Ruralis, que tratábamos de ver estos factores y cómo se combinaban en la literatura. Principalmente queríamos saber qué se había dicho ya, ¿no? O sea, vamos a ver qué factores afectan al relevo. Esto se ha estudiado plenamente en muchos artículos previos, o sea, no hay que reinventar la rueda. Entonces, ver qué se había dicho sobre esos factores. Pero también ver si las publicaciones existentes reflejaban contradicciones o sinergias entre factores. O sea, si lo que afecta al relevo afecta a la despoblación, si lo que afecta a la despoblación afecta a la sostenibilidad y cómo está relacionado. Queríamos también incorporar la dimensión de género, o sea, ver si había una dimensión de género en la literatura previa, porque nos interesaba ver qué se había dicho en específico sobre eso, y también la dimensión de políticas públicas, si la literatura hablaba de ciertas políticas que hubieran servido más o menos para estos 3 retos.
Y el análisis que hicimos fue con unas palabras clave, sacamos de una base de datos que se llama Scopus, que es de toda la literatura que existe, en inglés y en revisión por pares, y extrajimos 241 resultados de esta búsqueda, de los cuales 158 documentos finalmente han sido analizados. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues hemos visto que la mayoría de estos resultados son artículos académicos, ¿vale? Aunque hay algunos capítulos del libro y también hay revisiones. O sea, ya había revisiones sistemáticas sobre algunos de estos temas, pero no había una revisión de los 3 temas a la vez. Vimos que la mayoría de los casos de estudio que se han publicado son de Estados Unidos, también hay de Alemania, de Irlanda y de Italia y de Reino Unido. Y solo hay 5 de España. Claro, la literatura que estábamos mirando era escrita en inglés, entonces esto puede afectar. Vimos que muy pocas se centraban exclusivamente en zonas rurales, ¿vale? Había mucha literatura sobre relevo, pero no necesariamente en una zona más rural o más despoblada, sino que hablaban en genérico del relevo. O, por ejemplo, de la sostenibilidad, ¿no? Pues, y no es lo mismo, ¿no? Intentar asentarte o estar en una explotación dependiendo de la zona. La mayoría eran cuantitativos, muchos discutían medidas políticas y pocos, o bueno, menos de la mitad, discutían el tema del género. Y en cuanto a los factores que hemos encontrado en estos documentos, bueno, vemos que hay factores que influyen en la sostenibilidad, el relevo y el asentamiento, pero hemos encontrado menos literatura sobre el asentamiento, a lo mejor es por nuestras palabras clave. De los factores, la mayoría eran sociales, pero también hay muchos estructurales, incluso psicológicos, sociales y económicos. Por ejemplo, la educación, ¿no? La educación era un factor importante, el tamaño de la explotación, la familia o las políticas públicas. Y una cosa muy interesante que encontramos es que había muchos factores estaban reportados con influencia positiva, es decir, que apoyan o ayudan a prevenir la despoblación, la insostenibilidad o la falta de relevo, ¿no? Pero que había publicaciones que tenían direcciones contradictorias del mismo factor. Por ejemplo, que la familia afectaba positivamente al relevo, pero negativamente a la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, para daros un ejemplo un poco más concreto, os voy a presentar unos factores concretos y los extractos de la literatura para ver qué dicen sobre ellos. Aquí, como veis, hay una serie de factores, ¿no? La edad, la educación, la familia, el género y el tamaño. Y las 3 variables dependientes, ¿no? Que son la sostenibilidad. Uy, esto va un poco mal. Bueno, sí, veis en esta columna la sostenibilidad, el asentamiento y el relevo. Entonces aquí podemos ver que hay factores como la educación, por ejemplo, que afectan positivamente a la sostenibilidad, pero negativamente al relevo, por ejemplo. Y el género también. Veíamos que había muchos resultados mixtos, ¿no? De influencia mixta. Por ejemplo, en cuanto al género del predecesor, ¿no? De la persona que deja la explotación, pues había publicaciones que exponían que si la predecesora, es decir, la agricultora que deja la explotación es mujer, había más probabilidad de sucesión. Mientras que había otras publicaciones que reportaban lo contrario, que si el hombre era el predecesor, había más probabilidad de sucesión. Y en cuanto al género del sucesor, aquí había más consenso. Por ejemplo, en este artículo se hablaba de que las hijas tenían bastante menos disponibilidad a hacerse cargo de la explotación que los hijos. En cuanto a la migración y a la sostenibilidad, o el asentamiento y la sostenibilidad, la mayoría de los estudios encontrados hablan de que las mujeres tienen más probabilidad de migrar, pero había algunos que no encontraban diferencias significativas en cuanto al género, sobre todo artículos muy recientes, ¿de acuerdo? Y en contextos como Islandia. Y en cuanto a la sostenibilidad, pues pese a que las mujeres en algunas encuestas tenían actitudes más positivas, es decir, estaban más predispuestas a adoptar, por ejemplo, en este caso, prácticas de agricultura de conservación, también había estudios que veían que eran menos propensas a finalmente adoptar esas prácticas. Y en cuanto a la educación, bueno, pues vemos que hay artículos que hablan de que una educación secundaria aumenta la probabilidad de sucesión, especialmente si es con una especialización agrícola, mientras que otros estudios decían lo contrario, que un diploma de secundaria desalentaba la sucesión, porque a mayor educación pues prefieren otros trabajos que no sea el agrario.
Y en cuanto al asentamiento y la sostenibilidad, bueno, también hay mucha literatura que habla sobre la educación como un impulsor, digamos, para la emigración, ¿no? O sea, que aumentaba la intención de emigrar, especialmente en mujeres. Y en cuanto a la sostenibilidad, que esto también fue bastante sorprendente, pese a que la mayoría de la literatura habla de que la educación universitaria se relaciona con la adopción, por ejemplo, en este caso, de agricultura de conservación, había otros estudios que habían reportado que las personas con educación superior sembraban menos puntos porcentuales de hectáreas de cultivos de cobertura, con lo cual es lo contrario. O sea, que a mayor educación, menor superficie cultivada en un sistema más supuestamente sostenible, ¿no? Conclusión, que hay diferentes estudios que se contradicen entre sí, tanto en la dirección de la influencia como en cuanto a qué factores son. Que un mismo factor puede tener una influencia contradictoria en los tres aspectos, o sea, que puede ser positivo para el relevo y negativo para el asentamiento y así. Que esta variación depende mucho del caso estudio, sobre todo del país donde se dé el estudio, pero también del sector y del ámbito, si es en un ámbito más rural o menos rural. Y que esto tiene un impacto muy claro para las políticas públicas, ¿no? Porque si la política debe estar informada por la ciencia y la ciencia es contradictoria, pues va a ser mucho más difícil hacer una política que realmente tenga una coherencia entre estos tres objetivos y que además se adapte bien al contexto, ¿no? Si dependiendo del contexto va variando. La segunda parte que voy a presentar yo, y ya os dejo de dar la chapa, es sobre los datos secundarios. Los datos secundarios son datos que se encuentran ya disponibles. En este caso, bueno, os voy a explicar un poco porque teníamos idea de usar todos esos datos y al final nos hemos centrado, lo que voy a presentar hoy es solamente la parte del censo agrario, ¿vale? La parte de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Voy a beber agua. Esto siempre... El objetivo principal de analizar los datos secundarios en origen era hacer esta caracterización, porque, claro, estos datos son datos de todas las personas que se dedican al sector agrario en este país, ¿no? Entonces, es una fuente de datos que nos sirve muy bien para caracterizar. Está en preparación para un segundo artículo en el Journal of Rural Studies y el objetivo principal, como he dicho, era definir estas características, pero también ver si esas características variaban en función del sexo, de la despoblación de la comarca donde se ubica la explotación y de la recepción de ayudas del segundo pilar de la PAC, que es el pilar de desarrollo rural, ¿vale? Ayudas de desarrollo rural. Usamos el censo agrario. Del censo agrario, por ejemplo, tenemos datos del tipo de explotación, las ayudas que han recibido, la edad, el sexo y la educación del jefe de explotación y también el municipio de la explotación. Para algunas, para otras solo tenemos la comarca, ¿vale? Por anonimización. Y para la despoblación estamos usando los datos de un proyecto que se llama Mapa 174, que es de la Universidad de Zaragoza, donde realizaron un gradiente, digamos, de situación demográfica entre muy grave, grave, intermedia o buena, dependiendo de varias variables que eran la densidad de población del municipio, esto es a nivel municipal, el crecimiento de la población en el municipio, la población mayor de 65, la población menor de 18 y luego la altitud y la pendiente del municipio, entendiendo que eran factores que también podían influir en la despoblación. Tenemos 894.500 explotaciones, que son las explotaciones censales, de las cuales 79.419 son con un jefe o jefa de explotación joven. En cuanto a la estructura económica de las explotaciones, lo que vemos es que la nueva generación de jefes y jefas de explotación tienen una mayor brecha de género y un bajo nivel educativo en general, aunque obviamente algo mayor que sus homólogos mayores de 40, ¿no? Esto no he explicado. Cuando hablamos de jóvenes, en este proyecto hablamos de 40 años, el límite, que es el límite que marca la política agraria común. O sea, 40 años o menos es joven, mayor de 40 es mayor. Suerte para algunas que seguimos siendo jóvenes. Vale, aquí por ejemplo en este gráfico podemos ver las brechas de género, ¿vale? En función de el porcentaje de explotaciones que hay de hombres y mujeres, según si el jefe de explotación es joven o no. Y vemos que en las explotaciones de mayores de 40 hay un 28% de mujeres, mientras que en las de menores de 40 hay un 23%. O sea, vamos mal, siento decirlo. En cuanto al nivel educativo, también vemos brechas de género, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que en los jóvenes
el porcentaje de jefes de explotación sin ningún título de formativo, esto es en educación especializada agraria, ¿vale? Pueden tener la ESO o bachillerato, pero no figura. Aunque hay una mayor proporción, digamos, de personas, o sea, no es una cosa alarmante, aunque la mayoría solo tiene cursos. Volvemos a ver la brecha de género, ¿de acuerdo? Las mujeres jóvenes están en general menos formadas en temas agrarios. Las mujeres jefas de explotación, ¿vale? Todo el rato hablo de jefes y jefas. Y también vemos que si reciben ayudas de la PAC tienden a tener más formación, pero claro, porque muchas de las ayudas requieren cursos de especialización para poder recibirlas. Entonces, esto no es tan sorprendente. Pero bueno, aquí de nuevo también se ve la brecha de género, ¿no? Incluso entre los que reciben ayudas de la PAC, los que reciben, hombres, tienen más formación que las que reciben. En cuanto a las también encontramos diferencias en distribución regional y orientación productiva, ¿vale? Hemos visto que hay zonas de la península que tienen un porcentaje de jóvenes más alto que la media. Cuando digo alto es mayor al 11%, no, tampoco es una locura. El máximo, creo, de una provincia estaba en 28, creo. O 30, o sea que tampoco es que haya un 50% de jóvenes. Y no necesariamente son las mismas provincias donde efectivamente hay un porcentaje de mujeres jóvenes dentro del total de jóvenes superior a la media. Bueno, ya ahí abajo tenéis los promedios, ¿no? Que son bastante bajitos. El promedio nacional de porcentaje de jóvenes jefes respecto al total de jefes es un 8%, ¿vale? En cuanto a las OTEs, que son las orientaciones técnico-económicas, es el tipo de explotación, digamos, vemos que las personas jóvenes se dedican con más predominancia a la hortofruticultura y al ganado, sobre todo el bovino, y el ovino y caprino y apícola, mientras que los mayores se dedican más a leñosos y herbáceos. Esto también vemos diferencias de género en este aspecto. Por ejemplo, vemos que las mujeres jóvenes, esto es solo con jóvenes, ¿vale? Las mujeres jóvenes se dedican con más predominancia a los leñosos que los hombres, y menos a los herbáceos, por ejemplo. Y en cuanto a la despoblación, las explotaciones en zonas despobladas de jóvenes, con joven jefe de explotación, se dedican más predominantemente a herbáceos y bovino, mientras que en zonas más pobladas se dedican más a hortifruticultura y a leñosos. Leñosos son vides, olivo, etc. Que es que ahora hablo muy técnico y a veces no sé, público mixto. Otra cosa que hemos encontrado es que las explotaciones con jefes jóvenes tienden a ser más grandes y a depender más del alquiler de la tierra. Por ejemplo, aquí vemos el tamaño de la explotación windsorizado, que es quitando el 5% más grande y el 5% más pequeño, bueno, ajustándolo. Y vemos que si el jefe de explotación es joven, tiene una superficie agraria mayor. También vimos que los hombres tienen mayor superficie agraria. Y también vimos que en las zonas despobladas la superficie agraria es mayor. Pero claro, esta superficie agraria viene a costa de muchas veces alquiler, ¿no? Y vemos que la dependencia del alquiler de la tierra, es decir, el porcentaje de superficie agraria alquilada del total de superficie agraria, es mucho mayor entre los jóvenes y entre los jóvenes hombres. Pero es que además es también mucho mayor entre las personas que reciben la ayuda de la PAC, ¿vale? O sea, recibir la ayuda de la PAC está muy relacionado con alquilar la tierra. Para acabar, hablaremos un poco de sostenibilidad y también un poco más de las ayudas. Hemos visto nuestros datos, bueno, en los datos del Instituto Nacional de Estadística, que las explotaciones con jefes y jefas jóvenes en general no son ecológicas, aunque tienen algo más de proporción de ser ecológicas que las de los mayores, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? Pasamos de un 4% a un 8%, pero claro, sigue siendo un 8%, ¿vale? De explotaciones en agricultura ecológica. Y luego, si miramos por situación demográfica y por recepción de las ayudas, vemos también cosas interesantes, ¿no? Vemos que la proporción de explotaciones en ecológico en zonas intermedias o buenas son superiores a en situación demográfica grave o muy grave. Especialmente si reciben ayudas de la PAC, ¿vale? O sea, claro, también pensad que algunas de estas ayudas son ayudas de desarrollo rural. Entonces, está la ayuda, por ejemplo, a la producción ecológica. Tiene sentido que
que haya más porcentaje de explotaciones ecológicas si reciben la ayuda ecológica, si no sería un poco raro. Y vemos que las diferencias de género no son tan grandes en este caso, excepto, bueno, hay algunos porcentajes de diferencia, pero son bastante homogéneos. Pero si miramos a la diversidad, un indicador que creamos de número de animales y especies diferentes por superficie total de la explotación, vemos que los jóvenes tienden a ser, las explotaciones con jefe joven tienden a ser menos diversas. Y esto lo podemos ver aquí de nuevo, ¿no? Con la diversidad por superficie, es este indicador que os decía de contamos número de especies y animales, especies cultivadas y animales diferentes y lo dividíamos por la superficie total de la explotación. Y vemos que, aunque en ambos casos es bastante baja, ¿no? Por debajo de un animal o especie por hectárea, es incluso menor en los jóvenes que en los mayores. Si miramos esta diversidad, es decir, si cultivan entre 0 y una especie o animal por hectárea, hasta si cultivan más de 5 animales o especies por hectárea, que es el color más oscuro, vemos que los hombres tienden a ser menos diversos, especialmente si reciben ayudas de la PAC y están en zonas despobladas, ¿vale? Que sería el cuadrante aquel. No, lo estoy viendo al revés. Es que lo veo aquí diferente. Y bueno, ya para acabar, otra cosa que estuvimos mirando, porque podíamos ver qué explotaciones habían recibido las ayudas de desarrollo rural, vimos que las ayudas de la PAC son más comunes en explotaciones con un jefe joven con educación especializada, como en el gráfico que os enseñé al principio, pero tienen son menos comunes si las jefas, si son mujeres jefas. Y además, si se ubican en una región no despoblada, que eso tiene sentido porque son ayudas para el desarrollo rural de zonas con más vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el porcentaje de explotaciones que no reciben ayudas, ¿vale? En la barra de abajo es mucho mayor entre los que no son jóvenes que entre los jóvenes. Con lo cual los jóvenes tienen más probabilidad de recibir 1, 2 o 3 ayudas que sus homólogos mayores de 40. Y en cuanto a la despoblación, vemos que las zonas no despobladas tienen mayor probabilidad de no recibir ninguna ayuda, que esto también tiene sentido. Pero en cuanto al género, pues vemos otra vez esta brecha de género de la que hablábamos, ¿no? O sea, aunque es un poco menor que en el caso de jóvenes y mayores, las mujeres siguen teniendo más probabilidad de no recibir ayudas que los hombres jóvenes. Estos son todo con jefes y jefas jóvenes de explotación. Incluso aquí vemos que en una ayuda específica, porque el otro eran todas las ayudas de desarrollo rural agregadas, pero esta es la ayuda a la primera instalación, ¿de acuerdo? La ayuda que se da para apoyar a jóvenes que empiezan. Y vemos que la brecha de género es bastante importante, especialmente en las edades más tempranas. Conclusión. Vemos que la brecha de género se ha incrementado en la proporción de jefes y jefas, pero también se mantiene en tanto al nivel educativo, el tamaño de la explotación y el acceso a las ayudas. Vemos que los hombres tienen un poquito más de porcentaje de explotaciones en ecológicos, pero tienen menos diversidad de cultivos y más dependencia de la SAU alquilada, de la superficie agraria alquilada y de las ayudas. Mientras que las mujeres, en cambio, vemos que aunque tienen un poquito menos de ecológico, sobre todo en zonas más despobladas, son explotaciones en general más diversificadas y menos dependientes. Y por último, vemos que estas ayudas de desarrollo rural se están concentrando en hombres jóvenes. O sea, se están concentrando en jóvenes, lo cual es positivo, pero sobre todo con un sesgo hacia los hombres, hacia explotaciones poco diversas y hacia explotaciones que dependen mucho del alquiler de la tierra. Y con esto se acabaron los datos secundarios y doy paso a mi compañero Dani. Bueno, buenos días a todas. Agradeceros una vez más. A Peta también agradecerle por darme trabajo. Bueno, yo os voy a presentar los datos primarios. Es la última parte ya con datos, lo prometemos. Y nada, nos ubicaríamos en esta zona. En concreto, me voy a centrar más en la encuesta a exalumnado que en la evaluación. Esta parte desembocará también en un tercer artículo para la revista Rural Sociology. Bien, pues lo primero de todo fue la selección de los territorios con los que íbamos a participar. Se hizo una lista con aquellas provincias con un porcentaje mayor al 3% de despoblación
De estas se contactaron con todas ellas, pero solo se obtuvo respuesta básicamente de estas 4, que fue con las que colaboramos. Como podéis ver, tanto Cáceres como Córdoba tienen un nivel de despoblación un poco menor que Teruel y Palencia. En cuanto al porcentaje de mujeres jóvenes, podemos ver que también Teruel y Palencia tienen un porcentaje menor que Cáceres y Córdoba. Y otra condición obvia era que tuviesen alumnos que estudiasen en centros de formación profesional, un grado de centro de formación profesional agraria. Aquí podéis ver un mapa con datos de despoblación del mapa 174 que ha comentado Petra anteriormente. Podemos ver que Palencia y Teruel se encuentran en territorios con una despoblación más bien grave o muy grave, frente a Cáceres y Córdoba, que de nuevo es más intermedia grave, aunque dentro de sus zonas, de sus provincias, está en una zona con despoblación. Bien, para centrarnos, el objetivo de esta parte en concreto, como he dicho, es la encuesta de exalumnos y también el grupo de discusión en juego de rol, pero, el objetivo 2 y 4, pero yo me voy a centrar en el objetivo 2, que trata básicamente de testar estadísticamente estos factores que apoyan al relevo. Bien, en primer lugar, los propios centros de formación profesional contactaron con los exalumnos mediante un link con la encuesta. Se consiguieron 67 respuestas. Hicimos una segunda ronda con llamadas telefónicas. En concreto, solo pudimos hacerlo en Viñalta y San Blas, pero conseguimos unas 85 respuestas más. Esto dio un total de 162 respuestas y, como podéis ver, realmente la población, que es la parte de la derecha, los alumnos en realidad no son tantos. Por ejemplo, en Teruel pudimos abarcar bastantes alumnos de los totales. Bien, el género, podemos ver que hay una menor proporción de mujeres frente a hombres. También en cuanto a la dedicación agraria, podemos ver que un 40,7% se dedican actualmente. Hay como alrededor de un 22,8% que se dedicaron o ayudaron en una explotación familiar, pero ahora no se dedican, y un 36% que nunca se ha dedicado. Dentro de las mujeres se dedican más a la ganadería y dentro de los hombres se dedican más a la agricultura. En todas ellas hay un mayor porcentaje de hombres, menos acusado, como he dicho, en ganadería. Bien, si nos fijamos en la dedicación agraria y el género, podemos ver que también en nuestra muestra las mujeres se dedican en menor proporción que los hombres, aunque el porcentaje de ayuda familiar y que se hayan dedicado anteriormente, pero ahora mismo no, es bastante parecido. Bien, también se les preguntó sobre su municipio de infancia, municipio de residencia y municipio de actividad. Aquí podemos ver un 53,4% viven en el mismo municipio en el que se criaron, frente a un 46,6% que no residen en el municipio que se criaron. Si nos fijamos en la provincia, podemos ver que es menos acusado, pero aún así hay un 23,2% de personas que no residen en la provincia en la que se criaron. Es interesante ver también estas diferencias por género, ya que el porcentaje es bastante mayor en las mujeres de migración. Un 58,9% de mujeres no residen en el municipio y frente a un 39,3%, y en provincia también hay esa diferencia de migración entre mujeres y hombres. Si nos fijamos en el asentamiento con la dedicación agraria, podemos ver que en aquellos casos donde la persona reside en el municipio que se ha criado, hay un mayor porcentaje de dedicación agraria, es decir, que se dedican actualmente. También, si nos fijamos en la despoblación del municipio de infancia, podemos ver que aquellas personas que se han criado en un municipio despoblado también tienen un mayor porcentaje de dedicarse, y es más acusada aún en las personas que residen actualmente en un municipio despoblado. También se les preguntó sobre valoración de la actividad agraria, es decir, sobre la importancia que creían que tenían ellos sobre la actividad agraria y si era una actividad digna.
en estos 4 aspectos. Solo he traído las diferencias por sociedad, ya que en las otras 3 es bastante parecido entre hombres y mujeres, que es lo que he analizado. Como podéis ver, tampoco hay tanta diferencia, pero sí que hay un mayor porcentaje de hombres que se sitúan en valores un poco más extremos en cuanto a lo que piensan que la sociedad valora la actividad agraria. Las mujeres tienden un poquito más a valorarlo un poco mejor. También esto puede ser porque en nuestra muestra hay menor porcentaje de mujeres que se dedican al sector agrario, pero no lo tenemos claro si es por eso. También se les pregunta sobre qué era lo mejor y lo peor sobre trabajar en la actividad agraria, y como podéis ver, tampoco he traído diferencias por género porque no había mucha diferencia, entonces he traído en general. En las desventajas lo que más se menciona es la dureza física del clima, aunque en tercer lugar es que no hay ninguna desventaja. Y luego en las ventajas, sobre todo se menciona el contacto con la naturaleza, los animales y la sensación de libertad, que muchos de ellos se refieren a la sensación de libertad con un horario que puede ser más flexible, aunque en realidad en las desventajas también había personas que mencionaban que era muy esclavo, también, entonces puede ser un poco contradictorio. Y ya por último, algo que puede ser muy obvio, pero bueno, lo que quiero traer, que aquellas personas que sus familiares se han dedicado a la actividad agraria ganadera, pues tienen un mayor porcentaje de dedicarse actualmente a la ganadería y a la agricultura. Y os doy paso con Sara. Bueno, buenos días. Esta parte ya no son datos. Primero quiero agradecer a Petra por invitarme a participar en este proyecto y a vosotras por estar hoy aquí tan temprano. Antes de empezar, quería mencionar que en este paquete de trabajo sobre evaluación metodológica participó también Javier Fernández, que está realizando su tesis sobre las interacciones entre arte y ciencia y cómo eso puede contribuir a la transformación social. Como ha explicado Petra al principio sobre la metodología, este paquete de trabajo se centra en evaluar el rol que tuvo la obra de teatro en el proceso de investigación, tanto desde la parte de codiseño de la obra de teatro en ese proceso, como la evaluación de su impacto en la sociedad. El resultado, ¿no? Un resultado evidente de este proceso es la creación de la obra de teatro documental que se llama Yo nací en un surco de judías, y hoy estamos de celebración porque le acaban de dar el premio a Mejor Espectáculo en el Festival FETEN en Gijón. Estamos muy contentas por ello. Bueno, y no están aquí las actrices y la dirección porque están preparando la escenografía para verla después, la obra de teatro. Esta parte de evaluación metodológica, como he dicho, tiene 2 partes. Una que evalúa esa interacción, ¿no?, de ciencia y arte en el propio proceso de investigación, en el que hoy os presentaré la parte de los resultados a partir de que hemos grabado y hemos sistematizado todo ese proceso, y además he realizado entrevistas tanto al equipo artístico como al equipo de la investigación. Pero además también os presentaré una parte de la otra parte que estamos en proceso, o sea, no ha acabado este proceso de investigación, que es la observación del coloquio después de la obra de teatro, que os invitamos también a que os quedéis esta mañana. Además, estamos desarrollando un cuestionario que espero que hayáis recibido todas y todos que vais a ver la obra, pre a la obra, y ver cómo cambian esas percepciones tanto sobre los factores que condicionan el relevo generacional como en relación al proceso artístico. Y además tenemos planificados, ya hemos hecho algunos, pero tenemos planificados seguir haciendo talleres de reflexión en el que nos juntamos artistas y equipo de investigación para reflexionar sobre el propio proceso y sobre el efecto de la obra de teatro. Los resultados de este paquete de trabajo serán publicados en forma de un artículo académico en Sustainability Science, y quería destacar que las fotografías y la ilustración que veréis en esta presentación han sido realizadas por Paula Meceiras y María Spier, pero también por miembros del equipo artístico y de la investigación.
Esta primera parte de qué interacciones ha habido entre la ciencia y arte, lo que primero que le dijimos a Laura Santos, que es la directora de la obra y además actriz de la propia obra de teatro, se le dijo: diseña una pieza escénica basada en los datos de la obra, en los datos del proceso de investigación. Y el objetivo que se planteó en el proyecto era para que, una vez, como hoy se está cerrando el proyecto, la obra tuviese propia vida y las personas pudiesen seguir reflexionando sobre estos temas sin las investigadoras puestas ahí, ¿no? Y entonces para nosotras era como una sensación de que el proyecto sigue, ¿no? La investigación sigue. Durante el proceso de investigación podéis ver, ¿no?, estas ramas que se juntan. Una es el equipo de investigación, la otra es Laura Santos, que fue la que estuvo en los procesos de investigación, que, como mencionaba Petra, Laura estuvo desde el inicio de la investigación, cuando comenzaron el codiseño con los estudiantes del cuestionario. Esta fue la primera vez que Laura entró en el proceso y ya fue la primera vez que intervino en el proceso de investigación, porque incluyó preguntas que ella, como artista y desde su visión, necesitaba para crear la propia obra. A lo largo de este proceso ha habido diferentes interacciones que no siempre han sido de Laura hacia pidiendo datos, ¿no?, para crear la obra, sino que también ha habido momentos que Laura ha contribuido en el codiseño o en el cambio metodológico o incluso en los resultados del propio proceso de investigación. Os voy a ir dando ejemplos de cómo ha funcionado esta interacción ciencia-arte. Después del codiseño de los cuestionarios y, como ha explicado Dani, de la aplicación de esos cuestionarios a los ex estudiantes de las escuelas de formación profesional, los estudiantes, para devolver esos resultados y discutirlos entre ellos en un grupo de discusión, en un principio estaba planificado hacer grupos de discusión, pero con Laura se decidió codiseñar un juego de rol. Esto que permitió, en esta nueva forma, permitió a Laura ser parte del equipo de investigación, ¿no?, y ser ella propia entrevistadora y poder hacer preguntas que a ella le interesaba en un rol cómodo para ella, y al mismo tiempo recoger esos factores, conseguir contactos para posibles entrevistas, ¿no?, porque estás dentro del proceso. Y además fue fundamental para la obra de teatro, que ya lo veréis, es el documento sonoro que después sale en la obra. Se grabaron los talleres y utilizó esa documentación para la propia obra. Después ha habido partes en las que Laura nos ha interpelado a las investigadoras para ella tener claro qué era lo básico que tenía que salir en la obra, ¿no? Esta de tengo que cumplir con el objetivo que me han dicho de tiene que ser basado en los datos de la investigación. Nos reunimos el grupo de investigadores junto con Laura, ella colideró esta facilitación, hicimos una lluvia de ideas de los factores que como investigadoras pensábamos que deberían de estar en la obra. Nos escuchamos las entrevistas y los talleres que ya se habían realizado y cada una, desde su perspectiva y su posicionamiento, volcó esa información, discutimos y Laura de ahí sacó cuáles son los factores principales que deberían de salir a la obra, ¿no?, para hacer check, he cumplido con el objetivo que me comentaban. Ahora este es el corazón de la obra de teatro. Este es el viaje que Laura realizó por la España vaciada, no solo en las provincias donde se habían realizado los cuestionarios con los estudiantes en las escuelas de formación profesional, sino que Laura amplió el territorio de investigación siguiendo el método de Snowball, ¿no?, siguiendo los contactos que le íbamos dando, contactos que venían del propio equipo de investigación, pero contactos que le iban saliendo a ella misma como persona que está haciendo una investigación, ¿no? Fue la información central de la obra, o sea, la obra es el propio viaje de Laura por esta España vaciada. La experimentación que ella vivió, ¿no?, es lo que muestra en la obra. Y además, esas entrevistas, realizó 30 entrevistas a agricultoras y ganaderas
a investigadoras y a políticas y a técnicas, esa información que fue grabada sirvió para las actrices que después se incorporaron en la obra poder revivir, ¿no? Y experimentar y escuchar de viva voz de las propias personas entrevistadas esas historias de vida. Además, les ayudó a captar los acentos, ¿no? Y a como a revivir sin haber estado allá. ¿Y qué aportó este gran viaje de Laura? Bueno, nos sigue aportando porque todavía le seguimos reflexionando sobre ellos. Nuevos factores que igual, estando allá, no habían sido nombrados porque han sido captados desde otro tipo de conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento experimental y el conocimiento emocional. Factores como, por ejemplo, la soledad. Mira, se me pone la piel de gallina. Porque ella, cuando nos daba los resultados, ¿no? Te hablaba de frases de las propias investigadoras, ¿no? Que eso lo hacemos las propias investigadoras, pero a veces le quitas la emoción, ¿no? La soledad, la nostalgia, el estigma. Veréis en la obra que hay un punto muy... No os quiero hacer aquí spoiler, pero la propia sensación de Laura al hacer las preguntas, desde una sensación de que ella misma estigmatizaba a las ganaderas por su desconocimiento de sus propias vidas, ¿no? De qué tipo de preguntas le hacía, eso sale en la obra. Claro, ¿qué hacer con todo esto, ¿no? Bueno, como todas hacemos cuando hacemos investigaciones, entender, digerir y una cosa más que se hace en el arte es traducir, ¿no? Toda esa información. Entonces, Laura además hizo una revisión de documentales, de documentos, de podcast de ganaderas en red, de notas de prensa. Aquí veis la foto, ¿no? De todo lo recopilado, que son símbolos, fotografías, mapas, todos los elementos que a ella le han ido sirviendo para entender y digerir, ¿no? Todos los datos que iba recibiendo. Y además hizo una revisión también de elementos culturales, ¿no? Y de ya propias producciones artísticas que ya habían hecho ese trabajo, ¿no? Hay resultados de residencias artísticas que ya han hecho ese trabajo de ciencia-arte, pues fue a buscar estos documentos de cómo traducir datos en algo escénico, ¿no? O películas, ¿no? Por ejemplo, la película de Alcarràs está cómo escenificar la relación familiar, ¿no? El vínculo entre el padre y la hija. No puedo dejar de mencionar que en este proceso de investigación, además de las investigadoras y además de Laura Santos, se incorpora a este proceso todo un equipo artístico que además Laura Santos recibió las ayudas de la creación del Ayuntamiento de Madrid. Esta obra de teatro está dentro del proyecto de distribución Almealera y como actrices está Patricia Arroyo y Belén de Santiago, que se incorporan en este momento a la creación de la obra escénica. Y aquí se abre otro nuevo proceso de investigación escénica, ¿no? De cómo traducir toda esta información. Y ahora os voy a hablar de la segunda parte del paquete de trabajo, que es la evaluación del impacto y del posible rol, ¿no? De esta interacción ciencia-arte en su rol transformador. Decir que la obra de teatro fue estrenada en Madrid el 29 de noviembre. Llevé algunas caras de personas que estuvisteis allá. Además ha sido presentado en otras provincias, dando prioridad a los lugares donde se habían hecho el trabajo con los estudiantes en los centros de formación profesional y donde Laura había hecho entrevistas. Como veis, ahora estamos en el 4 de marzo, en el Caixa Forum. Ya hay programadas nuevas representaciones y pensamos que después de que además les han dado el premio, ¿no? La obra tiene vida propia y seguirá presentándose. Ojalá podamos darle seguimiento también a qué pasa después en los coloquios, porque el proyecto se acaba hoy. Quería destacar algunos de los resultados de los coloquios. Algunas estuvisteis allá, o sea que hablaré de vosotras en esos coloquios. Lo que hemos visto es que independientemente de que sea la obra representada aquí en la ciudad, en Madrid, como en áreas rurales, la mayoría de la gente conecta muy fácilmente con diferentes símbolos
y hablan mucho de la belleza, ¿no? Y de lo poético. O sea, incluso gente cita frases que las ha estado escribiendo durante el coloquio y al final, cuando cogen el micrófono, sueltan una frase que es poética en sí misma, ¿no? Hay como una activación de ese conocimiento creativo y emocional de las personas que están en el público, y que al conectar con esos elementos bellos, que ya puede ser desde los cencerros que aparecen, las manzanas, les da puntos de entrada para hacer una intervención, ¿no? Quería mencionar una de las intervenciones que fue en Palencia, sobre un hombre de 90 años, lo sé porque lo dijo, que tenía 90 años, en Cáceres, en Jarandilla de la Vera. Su frase más repetida fue: lo habéis clavado, lo habéis clavado, lo habéis clavado, destacando el señor estaba impresionado de la capacidad de mezclar información en una obra de teatro, ¿no? Él dijo que él se había visto representado por una cajetilla de tabaco que había de los años 40. Eso a él le permitió hablar y nos contó la historia histórica, ¿no? El factor histórico tan importante en la actualidad de por qué estamos como estamos, y lo que hablaba, ¿no? De activar diferentes tipos de conocimiento, que no es solo el conocimiento emocional, creativo, ¿no? Que es el que deseamos y esperamos que pase, pero también se activaba el conocimiento cognitivo. O sea, había intervenciones muy técnicas y muy científicas, ¿no? Desde hablar del cambio climático, desde hablar de cómo funciona la PAC, el tema burocrático, y lo que la obra, para mí, lo mágico, ¿no?, de esta interacción ciencia-arte, era abrir un espacio donde todos estos conocimientos tuviesen cabida y romper con esta dicotomía o esta jerarquía de cuál es el conocimiento que debe de servir para buscar la transformación, que no siempre solo es el conocimiento científico, ¿no? Otro de los ejemplos de lo que es, los espacios que se abrieron en los coloquios es la posibilidad de que haya un debate intergeneracional. Este debate intergeneracional, quiero leer una de las citas de una joven que fue en Madrid, que dice, que se identificó con uno de los monólogos de la obra, que dice: mi madre también me dice eso, te vas a morir de hambre. También me dice: ¿cómo te vas a meter en eso? Entre risas explica su situación. He elegido estudiar un tema ambiental, mal. Además en el campo, mal. Y el público se ríe. Tengo 2 buses y si pierdo un bus ya no puedo hacer nada. No hay urgencias, no había eso, que es obligatorio, y tardaba 40 minutos para llegar al instituto. Esta joven se siente identificada con un personaje y al mismo tiempo interviene una profesora y dice, se corta la voz al hablar, se nota que está emocionada y dice: si estudias ingeniero agrónomo podrías volver al campo, pero yo no pude volver. Mira, me entran hasta ganas de llorar de recordarlo. Eso creó un ambiente muy emotivo en el espacio, en el coloquio, que posibilitó que cada uno, desde sus historias de vida, pudieran tener una conversación intergeneracional. La conversación no está aquí, sino que después de esto, que se creó esa atmósfera, empezaron a surgir y empezaron a conversar entre el público posibles propuestas de qué podemos hacer en positivo. Pues, ¿por qué no hacemos una base de datos de proyectos? Queremos conocer a estas ganaderas y a estas agricultoras, ¿no? Fue la semilla para que algo surgiera de allá. Esto nos da pie a que seguir haciendo este tipo de investigaciones. Y la mayor conclusión que sacamos, ya para acabar, es que estas interacciones ciencia y arte hacen que este proyecto que se acaba hoy aquí realmente no se acabe, sino que es un proceso, ¿no? Que no se nos olvide que es un proceso, que la obra ha sido un resultado, pero también abre un camino nuevo de análisis y reflexión. Y ahora nuestra pregunta es: ¿hay transformación después? Que es lo que nos gustaría seguir investigando y poder dar seguimiento a esos lugares donde hemos ido con la obra de teatro, ver qué ha pasado después. Quería acabar con una cita de Audre Lorde, que es una feminista decolonial negra, también para mencionar que estamos en la semana del 8 de marzo y que en este grupo de investigación la mayoría de personas que ha participado hemos sido mujeres.
y que dice, que es una cita que a mí me inspira a seguir investigando este tipo de interacciones ciencia y arte, que es: el arte no es un lujo, es una necesidad vital de nuestra existencia. Configura la calidad de la luz en la que forjamos nuestras esperanzas y sueños hacia la supervivencia y el cambio. Primero transformados en lenguaje, luego en idea y después en acción más tangible. Gracias. Bueno, como veis, muchas cosas, desde lo emocional de los datos a lo emocional. Los datos no emocionan tanto. Yo me he emocionado también con tu presentación, Sara. Gracias. Teníamos pensado abrir un turno de preguntas. Como he dicho, ha sido muy rápido. Podemos volver hacia atrás a las diapositivas que nos preguntéis. Y aquí hay un micrófono para que se os oiga, y también porque estamos grabando la sesión, aunque a vosotros no se os ve, solo se nos ve a nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o reflexión, no tiene por qué ser una pregunta súper erudita, simplemente decir qué os ha parecido, ya está bien. Ha sido demasiada información ahí atrás. Bueno, primero enhorabuena. Pues sí que a pesar del resultado de los datos que dices, bueno, contradicen, no contradicen, bueno, pues son bastante interesantes. Y a mí ha habido 4 cosas que me han llamado la atención. Una de ellas es el por qué las ayudas se dan sobre todo más a las personas jóvenes, o sea, de menos de 40 años, porque claro, se quita una parte de experiencia que puedes tener ahí a partir de 40 años con gente con conocimiento en el campo. Luego la otra, ¿qué se entiende por despoblación? Es decir, ¿qué es despoblación? La otra es el tema de los datos del censo, que son del 2020. Es decir, ¿qué impacto puede haber tenido el 2020 en adelante en todo esto? Y otra que ha hecho Daniel, que es sobre el tema de por qué cree que la participación no ha sido mayor. Ya está. Si quieres te las vuelvo a comentar, pero sí, bueno. Es que además me deja el boli en el camerino. Pero voy a por un boli, porque vas tú a pasar. A ver, me has dicho las ayudas jóvenes, es que ¿por qué se dan más a jóvenes a mayores? ¿Qué se entiende por despoblación? La otra era... Datos del censo. Del censo, o sea, de los datos del censo del 2020. Sí. Eso ha sido para la parte... Sí. Vale. ¿Quieres contestar la tuya? Que Sí, es más fácil? sí. Sí, bueno, en primer lugar ha habido varias cosas, porque en 2 centros, por ejemplo, no pudimos hacer la ronda telefónica. Por protección de datos. Claro, por protección de datos, y luego pues en algunas llamadas telefónicas sí que se podía entender de gente, bueno, había gente que directamente no cogía el teléfono, pero se podía entender un punto de pereza, ¿no? Con la situación puede ser. Realmente no lo tenemos claro, porque también es por una baja población, realmente hay casos en los que a lo mejor hay 500 estudiantes en la provincia, tampoco se puede llegar a ello, pero sí, o sea, se mezcla una parte de que los centros de formación profesional, pues también por email hay más baja respuesta que telefónica, por eso conseguimos más telefónicamente, por ejemplo. Y el no haberlo hecho en 2 sitios y sobre todo en la protección, a lo mejor realmente tampoco no hay un factor de que no quieran hablar de ello, pero no lo tenemos claro. Claro, bueno, también pensad que llamábamos... Hola, sí, te llamamos del centro de formación para hacerte una encuesta. Una encuesta, ¿no? O sea, claro. Además son personas que están hartas de rellenar formularios, como ya sabéis. Bueno, y que estaban trabajando, muchas de ellas. Bueno, claro, les pillábamos encima del trato. Pero te llamo luego que... Claro, por eso digo que a lo mejor tampoco hay eso, porque muchas veces me contestaban desde una furgoneta y contestaban. También yo creo que ayudaba ese factor de que llamábamos de parte del centro donde han estudiado, donde han pasado 4 años, que lo pueden tener más cariño. Y para contestar a las mías,
Guay, así me ha dado tiempo a pensar la respuesta. Una cosa que hay que tener en cuenta con los datos del censo, bueno, primero, es el último censo agrario de verdad, bueno, entre comillas, porque hay una parte muestral, pero claro, un censo pregunta a todas las personas, ¿no?, sobre sus explotaciones. Y entonces, luego a partir de ahí hay más datos, pero son datos de la encuesta, son datos de encuestas de explotaciones. Entonces, claro, ¿qué problema tenemos con la encuesta? Que no tiene representatividad municipal. Entonces, para trabajar a nivel de territorio, no podíamos trabajar con la encuesta. Necesitamos trabajar con el censo. Y es verdad que es un censo del 2020, o sea, que la vida ha cambiado un montón para muchas cosas. De hecho, los datos, las cifras, sobre todo de porcentaje de jóvenes, seguramente estén, o sobre todo de explotación, el número total de explotaciones se ha reducido un montón, ¿no?, desde aquella. Pero nos arriesgamos con esta propuesta de usar el censo del 20 porque queríamos mirar el tema de los municipios. Y la despoblación, pues mira, nosotros hemos decidido usar el indicador compuesto que no, es la... Bueno, lo pongo aquí. Va a estar muy atrás, ¿no? Si quieres, bueno, que era un indicador que tenía no solo la densidad de población, o sea, la despoblación se mide de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, el básico de la despoblación es cuánta población hay, cuál es la tendencia de esa población, si ¿no?, ha incrementado a tal, el envejecimiento de esa población, porque se entiende que es un factor que va a llevar a que se despueble más si la pirámide poblacional está invertida. Y en este caso también se añadieron... No, te has pasado. Ay, me he pasado, ¿no? Sí. A ver, aquí. No, datos bibliográficos. Me pasa un montón. Bueno, pero más o menos eso es lo que se tiene en cuenta. Claro, me alegro que me hayas preguntado qué entendemos por despoblación, porque si me hayas preguntado qué entendemos por rural, ahí ya me matas. Porque es verdad que ahí es muy complejo. Pero bueno, simplemente aquí esto lo pone. Densidad de población, crecimiento de la población y luego población mayor e infantil para ver esa indicación de si es una población envejecida o rejuvenecida. Y con eso se realizó esta situación. Claro, este proyecto, Mapa 174, tiene críticas. Porque, por ejemplo, ¿por qué meter la altitud y la pendiente? ¿No? Es un poco raro, ¿no? Porque no es exactamente despoblación, tiene más que ver con... Y hay toda una explicación metodológica que ahora a lo mejor no voy a entrar, pero bueno, lo que teníamos era una base de datos con todos los municipios de España y un gradiente de situación demográfica de muy grave a buena. Pues decidimos usar esto, pero sí es una decisión tal. Y luego lo de las ayudas, que esto también es muy importante. En el censo, las ayudas, claro, esto tiene truco. El censo recoge por vía de registro administrativo, no le preguntan a la persona si tiene la ayuda. Cogen y la persona rellena el cuestionario censal y con ese dato de esa persona, de esa explotación, miran si la explotación recibió ayudas de la política agraria común del segundo pilar, que esto es muy importante diferenciar, que no son las ayudas de pagos directos, sino que son ayudas de desarrollo rural, en los últimos 3 años. Entonces, claro, se nos escapan gente a la que se le ha preguntado y que a lo mejor la obtuvo, pero cuando se le pregunta ya habían pasado esos 3 años y ya no la tenía. Pero aún así es como nuestra mejor aproximación de datos abiertos, porque los datos de recepción de ayudas de la PAC solo se han liberado, o sea, solo se han abierto de forma que te los puedas descargar a partir de 2023 por la ley de transparencia. Entonces, claro, no teníamos... Y bueno, y aparte esos datos están abiertos en el sentido de que puedes ver la explotación y el número de ayudas que recibe, pero no puedes saber el género, por ejemplo, o sea, un montón de otros datos. ¿Esto qué significa? Que cuando decimos que los jóvenes reciben más ayuda, hay que poner comillas, 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 ¿no? Reciben más ayuda en los últimos 3 años, ayudas del segundo pilar, que las ayudas del segundo pilar son ayudas muy específicas a modernización de explotaciones, ayudas agroambientales, ayudas al ecológico, ayudas a la incorporación. Claro, si en esas ayudas entra la ayuda a la incorporación, tiene sentido que los jóvenes reciban más ayudas, porque son ayudas específicas para jóvenes. Aunque algún caso se nos coló de alguien que tenía 90 años y había recibido la ayuda, que eso debe ser un error de los datos, porque ayudas para jóvenes, bueno, no sé. Vale, ya está. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay muchas más. Palabra por aquí y voy de así para atrás, ¿vale? Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que me ha encantado.
Además agradezco no haber sido la primera pregunta porque me ha parecido un final como muy emotivo. Ahora volver a la crudeza de los datos, que es lo que vengo a preguntar. Entonces, perfecto, que haya habido un puente entre medias. Bueno, en primer lugar, tenía una duda respecto a la revisión bibliográfica que habéis hecho y sobre todo tiene que ver con esos datos, con esos resultados contradictorios de si habéis visto que igual se pueden arracimar en torno a un país en concreto, que puede ser un poquito más raro que los demás, a partir de ciertos años, donde ha podido haber una tendencia, un cambio de tendencia, algo por el estilo. Eso, si habéis podido observar algún patrón ahí, que esas cosas siempre suelen ser interesantes. Y también... respecto a los datos secundarios, joder, a mí lo que más me ha llamado la atención son las diferencias de género por régimen de tenencia de tierra. Para mí las diferencias más grandes que yo creo que es súper interesante como prisma para ver el resto de diferencias porque, claro, estamos viendo que las mujeres realmente tienen mucha mayor propiedad de tierra y si podemos ver eso como una especie de proxy de como voluntad o como si quieres tú dedicarte a esto o sencillamente lo haces de manera más pasiva porque has recibido todos estos terrenos y demás, joder, pues claro, la situación, esa brecha por género es aún peor, ¿no? Porque parece que ese principal hay un régimen pues, de dedicarse a esto de manera pasiva y no demasiada autonomía en ese sentido. Entonces, joder, qué loco. Pero también me preguntaba si podéis ver cómo esos regímenes de tenencia estructuran también el resto de cambios. Bueno, justo has comentado que el género no se puede ver para el tema de las ayudas. Porque claro, me planteaba si igual esas diferencias de género en recibir ayudas tiene que ver también, pues eso, por la tenencia o no de la tierra. Pero también todo el tema, por ejemplo, de sostenibilidad. Yo espero que si tú estás alquilado en una tierra, pues que, a ver, la sostenibilidad tampoco te importa tanto, al fin y al cabo no es tu tierra, ¿no? Entonces, que obviamente en un sentido ideal a todo el mundo nos debería importar, pero yo entiendo que son dinámicas distintas de relación que tienes con la tierra en base a la propiedad. Y pues eso, y ver si podíais desagregar un poco esas diferencias por género, también en base a si tienen o no propiedad de la tierra. Yo creo que eso podría ser interesante. Si quieres, cogemos varias y contestamos. ¿Tres, por ejemplo? Sí. Vale. Aquí había una y Felicitaciones por lo que habéis presentado. Yo he aprendido muchísimo que no tengo nada que ver en teoría con el mundo rural. Me gustaría preguntarte, ¿no veis que haya posibles influencias de ayudas autonómicas? Es decir, habéis centrado todas las ayudas en la PAC. ¿Políticas locales no pueden afectar de algún modo a estas tendencias? Nada más. Bueno, yo en primer lugar agradecer a todo el equipo y felicitaros por el gran trabajo que habéis hecho. Yo, bueno, he seguido más o menos de cerca con Petra cómo se ha engendrado todo esto y en ningún momento, bueno, pudimos pensar que llegaseis a alcanzar el objetivo de esta manera tan brillante. Es un trabajo excepcional, maravilloso por parte de todos, además participativo, contando con toda la gente que está a su alrededor, enriqueciendo todo el día a día su trabajo. Así que para mí, bueno, felicitaros de verdad, de corazón. Luego yo simplemente quería hacer dos reflexiones, también un poco como conocedora más de la PAC y cosas que quizá... El problema es que, bueno, tenemos el censo, es del 2020, ahora estamos en 2026, ha entrado una nueva PAC, ha habido pequeños cambios, pequeños, en el que se ha dado más peso a las mujeres, a los jóvenes. Hubiera estado bonito haber tenido el censo o incluso haber trabajado con la RECAM, ¿verdad? Ese es un tema que hemos discutido mucho, pero no podemos acceder a datos municipales donde hubiéramos tenido una información muchísimo más fina de cómo son las ayudas y realmente qué papel tienen. Con esto vemos muy poquito, prácticamente, en mi opinión, prácticamente nada. Entonces, hubiera sido bonito tener esa información de la nueva PAC, donde ha habido ese pequeño cambio. Yo, por lo que los datos que ha dado el FEGA es el Fondo de Orientación de Garantías Agrarias del Ministerio, donde hace una evaluación de las ayudas.
las mujeres siguen recibiendo mucho menos, los jóvenes tampoco tienen mucha presencia ni reciben más ayudas y los mayores, por desgracia, reciben los que más ayudas porque son las ayudas directas y esos son los que mantienen las rentas y los que pues de alguna manera mantienen la actividad. Eso por una parte. Entonces yo creo que bueno, ese trabajo está por hacer, se hará seguro y hay gente que lo está haciendo y bueno, nosotros también lo estamos haciendo en otro grupo y creo que es importante ver bueno, el papel relegado que tienen las mujeres en la PAC y en general en la agricultura y bueno, estos pequeños avances son puntuales, son simplemente mayor punto a la hora de recibir las ayudas y bueno, pequeños favoritismos que no generan diferencias claras. Y luego otra reflexión que quiero hacer y un poco lo que, en mi opinión, está en la raíz del problema es el acceso a la tierra. O sea, la tierra es un coto privado que no hay un mercado abierto y el principal problema es el sistema de ayudas, ¿no? Que está basado en la ayuda a la superficie. O sea, los derechos a tener ayudas están vinculados a tener tierras que sean accesibles a esas ayudas. Entonces, eso es un mercado prácticamente inmóvil que no se mueve y es muy cara la tierra. Entonces, los jóvenes difícilmente pueden acceder. Bueno, de hecho, ahora en Cajamar, bueno, si a alguien le interesa, va a haber un seminario, creo que va a estar interesante, sobre el mercado de la tierra, porque yo creo que ahí está una de las grandes causas del problema, que no es un mercado transparente y no sabemos lo que hay detrás. Entre otras cosas están los fondos de inversión y todo lo que se está moviendo, que está relegando a la agricultura familiar, al pequeño agricultor, y es un problema de fondo que con esta investigación no se puede llegar a alcanzar, pero hay gente trabajando en ello y es un complemento y creo que es muy importante. Y bueno, toda esta frialdad de los números y todo esto se contrasta con todo el trabajo que habéis hecho tan bonito y creo que es tan necesario. Nosotros los economistas agrarios que trabajamos de esta perspectiva, que alguien nos baja al terreno de las emociones, bueno, muchos políticos tendrían que ver la obra de teatro y enfocarían las cosas de otra manera, y no con esa frialdad y con esos números y con esa obsesión por la productividad y punto. Gracias. Gracias. Había aquí y luego... ¿No queréis hacer una ronda de respuestas? Vale, venga, una ronda rápida. Me estoy comiendo yo todas las preguntas. Bueno, vale. En cuanto a la revisión bibliográfica y el patrón de contradicciones, esto es algo que todavía estamos haciendo. O sea, ahora hemos hecho descriptivo más de ver si hay contradicciones o no, y ahora el siguiente paso, que es los análisis de qué influye en esa contradicción. Si influye más la diferencia de país del estudio, la metodología, que los estudios cuantitativos apoyen más, porque tenemos de todo tipo, pero todavía no te puedo desvelar nada. Y en cuanto a, claro, lo del alquiler de la tierra es súper interesante. Creo que también, o sea, tiene mucho que ver con los tamaños. O sea, al final los hombres tienen tamaños mayores y esa base de alquiler. Pero claro, obviamente está relacionado con sostenibilidad y con ayudas. Para eso estamos haciendo un modelo multivariante, o sea, como que trabajando, porque ahora he presentado solo estadística más descriptiva y variante, y todavía no tenemos los resultados finales, pero sí que están bastante conectados todas estas cosas. En cuanto a el acceso a la tierra, es verdad, Almudena, que no hemos podido medirlo aquí, pero hay otras investigadoras que lo están mirando y lo están mirando con el censo también, o sea, con todos los censos, que tenemos ahí a una compañera que también se está mirando esa concentración de tierras y cómo afecta. Y el siguiente proyecto, que, bueno, o sea, como parte de mi Ramón y Cajal, vamos a usar la RECAR. Ya no es en territorios despoblados, porque he visto que no me dan los datos municipales, pero sí que vamos a mirar con la Red Contable Agraria Nacional el efecto de que se incorpore un nuevo jefe de explotación joven o mujer en las inversiones y las ayudas que se reciben en la explotación a lo largo de los últimos 10 años. Que ahí sí que tenemos datos hasta el 2024. Ahora, nos han pasado los del 24 el otro día. Así que... y en cuanto a las ayudas autonómicas o locales, que preguntaba usted, pues en el censo agrario no las tenemos, pero las ayudas de desarrollo rural las conceden las autonomías, están delegadas a las autonomías. O sea, que sí que son la PAC,
pero la gestionan las autonomías. Entonces, ahí puede haber diferencias autonómicas. Por ejemplo, las ayudas agroambientales, por ejemplo, que es una de las medidas de la PAC, cambian completamente de una autonomía a otra. Entonces, ahí podríamos ver esas diferencias por autonomía, que creo que sí que es muy interesante. Y ya está. ¿Más preguntas? Creo que vamos a tomar, porque tampoco queremos saltarnos el café, que empiece el 4:15. Vamos a tomar 2 rondas más de preguntas, ¿no? Y ya cerramos. Un montón de manos y no me ha dado Vale, pues que levante todo el mundo. Sí, pero Que levante todo el mundo la mano y hacemos numeración. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿Tú, César? Sí, vale. Venga. 3, vale. De este lado no ha hablado nadie. Funciona, no, Sita, felicitaros por el trabajo, que es espléndido. Tengo una pregunta, una sugerencia y una crítica. La pregunta, se ve claramente que hay más jóvenes en la hortofruticultura, que es donde no hay ayuda PAC. Empalmo con lo que decías antes. Me ha sorprendido que no aparezca lo mismo en el porcino, donde tampoco hay ayuda PAC. Pregunta, ahí hay algo. La sugerencia es, yo creo que sería bueno en un mundo perfecto haber completado con una revisión de la literatura en castellano, porque las realidades locales y tal, y hay gente que escribe en castellano y no escribe tanto en inglés o tal. Pero bueno, oye, habéis hecho un trabajo fantástico. La crítica es que me parece que tu afirmación de que la brecha de género se acrecenta no tiene mucha base. Porque porque para hacerlo tendrías que comparar el censo del 2020 con el censo del 2010. Lo que estás diciendo es que hay más jóvenes, más porcentaje de mujeres jóvenes entre los jóvenes que entre los mayores. Pero es que entre los mayores, como hay mucho agricultor mayor, es muy probable que la explicación de esta diferencia se llame cementerio. Es decir, que se han muerto más, los hombres se mueren antes que las mujeres y por lo tanto quedan de residuos menos hombres que mujeres. Por lo tanto, el factor cementerio puede explicar, yo creo, con más precisión. Al menos sin analizar el censo 2010, no puedes, creo, fácilmente sostener tu afirmación. Gracias. Cogemos las otras dos y... Gracias. La mía es una pregunta más mundana y es ¿por qué decidisteis, junto con el modelo más clásico de investigación, enganchar la idea de hacer la obra de teatro y hacerla participativa? No sé si es que estaba dentro de la convocatoria o si fue un momento de lucidez y en ese caso también, digamos, cómo en el entorno se reaccionó ante esto, ¿no? Digamos que el mundo académico tiene sus reglas y a veces son terriblemente cartesianas y el mundo artístico tiene las suyas y a veces son terriblemente no cartesianas, ¿no? Y juntar las dos cosas tiene su mérito, ¿no? Gracias. Sí, en esta misma línea, y muchísimas gracias, enhorabuena. La posibilidad, como habéis hecho, de establecer ese puente, esa colaboración, parece además muy arraigada, que no es simplemente que una obra de teatro, una dramaturgia viene a contar lo que se ha hecho, sino que interviene en el proceso de investigación. Eso es muy, muy de agradecer. Como activista vecinal, desde luego, percibimos como la academia o la investigación, la ciencia, que además cada vez se cuestiona más por sectores de la población, queda desarraigada de otros parámetros o queda no integrada porque no cala, porque no permea en el sustrato subjetivo de la gente. Entonces, el arte sí permite permear, si además el arte interviene en la producción científica,
colabora. La otra pata que no sé en qué medida está recogido o forma parte de otros proyectos que tienen que hacerse es incorporar la colaboración de la gente que esté en procesos productivos y reproductivos agroecológicos, ¿no? Que puedan incorporarse estas gentes que están quizá repoblando y incorporarse a todo el proceso que sirva para mejorar, para que toda nuestra vida sea más sostenible y que además cale y no quede apartado como, bueno, esas son las cosas que se les ocurren o a las feministas o se les ocurren a los ecologistas o es la ciencia que... Gracias. Gracias. Contesto yo a las de Tomás y lo contestáis. Gracias, Tomás. Cuando te refieres a que la hortifruticultura y el porcino no recibe PAC, te estabas hablando del primer pilar, ¿no? Ayudas directas. Claro, es que aquí no estudiamos las ayudas del primer pilar. Estas ayudas, las que salen en el censo, son solo ayudas de segundo pilar, desarrollo rural. Entonces, por eso yo creo que salen estos resultados, porque efectivamente no, o sea, son las ayudas agroambientales, la de ecológico, la de incorporación y todo esto. En cuanto a lo que comentas del censo del 2010, lo pensé. De hecho, hubo un intento de extraer los datos, no sé si os acordáis del equipo, del censo del 2009, que está en un formato horrible de ASCII, que gracias a gente que nos dijo que se ofrecía voluntaria a como descifrarlo, pero en un momento dado dijimos de no hacerlo y no seguir. Es verdad que no podemos decir exactamente qué ha pasado con esa gente porque no hemos visto la evolución en el tiempo, pero lo que estamos haciendo es un análisis que se llama de cortes. Entonces tú puedes ver la tendencia en la corte inferior y la tendencia en la corte superior y aunque es verdad que no había pensado en el efecto cementerio, que lo tendré que incorporar en la discusión, pero puedes estimar que esa cosa que como que seguramente es un poco una aproximación, ¿no? Pero bueno, podría ser que de pronto todas las mujeres se están incorporando a partir de los 40 porque son nuevas agricultoras en el sentido de personas que se dedicaban a otra cosa y de pronto se han incorporado, que ese también es otro factor, ¿no? Que no es el factor cementerio, sino el factor neorrural, mujer que deja la ciudad para irse al campo. Pero bueno, lo apunto para mirarlo. Y en cuanto a la literatura en castellano, creo que tienes toda la razón. Fue un poco una decisión pragmática de decir, bueno, es que tenemos un montón de literatura. También había una parte como de interés de ver qué pasa en otros países, ¿no? Aunque el proyecto se ha centrado mucho en España, queríamos ver, pues, a ver si coincidían esos factores, ¿no? Que sí que parece que coinciden. Y bueno, si queréis, en cuanto a la obra de teatro. ¿Contesto yo? Bueno, gracias por esas preguntas para hablar también de esa parte. Esto, lo de incluir el arte, bueno, ha sido todo un proceso interno también de transformación interna, porque no es solo como que el sistema, ¿no? Estamos dentro de este sistema que te crea muchas dudas de hago la grieta o me quedo como estoy, ¿no? Y voy a lo que soy experta y sé hacer. Entonces, cuando Petra me propuso participar en el proyecto fue solo enfocarme en esto del arte. Al principio del proyecto, Petra lo que incluyó fue una instalación artística. O sea, Petra quería incluir el arte, no sabía cómo, ¿no? Pero lo que he puesto ahí, la cita, el objetivo era hacer algo para que cuando se acabara el proyecto siguiese la investigación, ¿no? Un poco, que tuviese propia vida. Pero no sabíamos cómo hacerlo. De hecho, y por eso hice entrevistas también para todo el equipo de qué se esperaba, las investigadoras, qué se esperaban del arte, porque tampoco lo tenemos claro, o sea, es algo que estamos indagando. Yo venía de trabajar del arte en educación, me dediqué durante un tiempo a abrir una brecha en un máster de ecología política, de hacer un módulo, empecé con 1 hora y acabé con un módulo del arte para entender relaciones de poder, todo esto. Salí muy escaldada porque en cuanto triunfamos, o sea, en cuanto los estudiantes querían hacer proyectos fin de máster, solo querían hacer arte. O sea, la gente empezó, esto es lo que yo quería, ¿no? De poder integrar tu parte cognitiva con tu parte emocional. O sea, es que somos personas, ¿no? O sea, tenía toda la lógica.
oncológica de que tenía sentido hacer esto en un máster, pero la coordinación, o sea, entró eso en que estás tocando teclas de que estás cambiando relaciones de poder, claro, de darle cabida a lo creativo, emocional en una cosa que está muy reglada. Entonces nos echaron un poco, nos volvieron a crear como un laboratorio, ¿no? Era el máster y luego los laboratorios experimentales, no sé qué. Entonces dije, bueno, dejamos la parte de educación, vamos a buscar amigas aliadas para poco a poco, ¿no? Sin romper estructuras que también nos vienen bien. Petra me dijo, oye, piensa qué podemos hacer en este proyecto, que tengo un poco de libertad en qué hacer. Pero en el propio proceso, que esto se muestra en los talleres que hemos hecho, también hemos tenido esto, el proyecto solo va de datos cuantitativos, ¿no? Y Petra era, ¿cómo metemos esto? Y ella, ¿no? Esta intuición de investigadora de hay que seguir. ¿Qué pasó? Que se incorporó Laura Santos, que para mí es algo excepcional. O sea, creo que es una persona, o sea, yo he trabajado con residencias de ciencia y arte y también lo he dejado porque había muchos conflictos los conflictos de la sociedad, de dos campos de conocimiento que les han separado a propósito, ¿no? Porque tienen mucho poder junto. O sea, no se podían hablar, o sea, hablaban idiomas diferentes, los científicos y los artistas. Al final había que dedicar más dinero a facilitación para que se pudieran poner de acuerdo que el propio proceso. O sea, era como que la gente acababa fatal, de ya no querían volver a... Esta es la experiencia que yo he tenido, que yo sé que ahora esto se ha mejorado y todo. Pero este espacio, claro, Laura, para mí, yo le dije, es que esto es una tesis doctoral, lo que tú has hecho en este proceso de creación de obra teatral se podría presentar como un doctorado, porque es que has sido investigadora dentro de un equipo, ¿no? Bueno, pero desde algo que te sale como innato, y esa libertad de... Yo creo que todas las investigadoras tenemos eso, ¿no? De buscar respuestas a cosas, pero cuando llega un proyecto y te dice, no, el objetivo es este, y tienes que cumplir con este objetivo, es como que te meten en una estructura que a veces el balance entre la libertad de seguir buscando esas respuestas a otras preguntas que han salido, ¿no? Despoblación, esto realmente refleja la realidad del género, no sé qué, es como, sí, pero tengo que tener un resultado, ¿no? Entonces, ahora estamos reflexionando sobre todo esto, o sea, qué significa realmente conectar ciencia y arte, qué ha habido de excepcional en este proyecto, porque para mí ha habido muchas cosas excepcionales que lo han hecho posible. Todavía no habéis visto la obra muchas, entonces veréis que es muy excepcional. Y también yo creo que ha habido una parte importante, es que darle el peso en el proyecto igual que a los datos, ¿no? O sea, la voz de Laura contaba en todo el proceso. O sea, era como cuando Laura venía y leía sus citas, era como, wow. O sea, ¿no? Lo de la soledad y cómo se mide esto, que era como, vale, lo dejamos ahí porque este proyecto no lo podemos trabajar, pero tenía espacio, ¿no? Y además, la otra cosa que quería decir es las decisiones que se tomaban, todo el mundo, nadie sabíamos qué iba a salir, pero todas confiábamos en Laura, ¿no? O sea, tiene claro que ella sabe, es su trabajo y sabe hacer esto, ¿no? Entonces, me acuerdo como, por ejemplo, hubo una decisión que había que tomar, pero que son incluso preguntas que nos hacemos las investigadoras, pero que no nos queremos plantear, y Laura las sacaba con una libertad, ¿no? De, bueno, yo quiero poner en la obra que solo salgan mujeres y en agroecológico, ¿no? Ella decía, es que yo quiero hacer esto en la obra, ¿me dejáis? ¿No? Como, esto es representativo, o quiero entrevistar a gente que no está dentro de las tres provincias más despobladas de España, ¿puedo hacerlo? Y tú te quedas así como, ¿en serio la ciencia está reprimiendo, ¿no? Un proceso de investigación? Y era como, sí, porque en el proceso de investigación también nosotros nos reprimimos estas cosas, ¿no? Entonces, estamos en ese debate que no es solo ciencia mala, ¿no? El arte guay, sino es cómo poner en diálogo dos campos de conocimiento y cómo ponerlas en el valor en el mismo nivel. Y ahí enlazo con la pregunta que hiciste como activista vecinal. Gracias, porque también el activismo trae esta libertad de poder preguntar, ¿no? Y cuestionar. Y Laura tenía igual como activista. Es que yo creo que todas como personas somos activistas, artistas, ¿no? E investigadoras. Entonces,
la cosa es poder internamente también dejar que dialoguen. Entonces, Laura planteó esto de, yo quiero posicionar esto, y entonces todo el miedo de Laura misma y de nosotras de, joder, nos van a tachar de que esto no es representativo de la sociedad, de que vas a coger unas voces que son de mujeres, que no salen en el censo, la agroecología, que menos aún, y vamos a hacer esto como la obra de los resultados de un proyecto de investigación, ¿no? Que es mucho más complejo. Y fue como, bueno, es igual, lo hacemos, ¿no? A ver qué pasa. Porque, ¿no? Esta tensión, pero que también en un proceso de investigación también pasa, el que sale, no, hay que ir a mirar esto, y el que dice, no, hay que ir a mirar esto. Entonces, ver cómo lo que está planteando Laura es como una investigadora más, ¿no? Como verla como parte del equipo. Y ya está, que bueno, hablaría de esto eternamente. Muchas preguntas. Totalmente. Con micro, que si no, no se te graba la pregunta. Creía que tenía voz y tal. No, si es por la grabación. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias porque me encanta el proyecto. En cuanto mi ojo cayó, no me acuerdo de dónde vino la información sobre este proyecto, me tiré en canoa, pues llamé a Laura por teléfono y bueno, en fin. Solo quería daros las gracias porque me encanta cómo habéis aunado la investigación en ciencias basada en datos y luego el arte, ¿no? El arte, yo vengo del arte contemporáneo y bueno, pues en el sentido del arte contemporáneo hay muchísimos proyectos que están empezando a descentralizarse y a crearse en el mundo rural. Entre ellos residencias de artistas, proyectos incluso con financiación, como la de Nina Carraso. Bueno, pues hay muchos proyectos artísticos que están basados en la ciencia y en la investigación. Hay muchos artículos escritos, miles en los entornos rurales. Este año en el Guggenheim se ha hecho una exposición sobre la tierra, arte de la tierra, donde sale un proyecto hecho en España con arte contemporáneo en el mundo rural, que es Campo Adentro. Bueno, en fin, la locura. Yo voy a comisariar, bueno, estoy comisariando una exposición sobre Gaia, el cuerpo de la tierra, como cuerpo de la tierra, en varios sitios, siempre localizado en espacios rurales. Y eso, simplemente pues apoyar. Ha habido muchos datos y tal, muy interesante, fascinante, y yo creo que la conjugación, lo que hace Sara, lo que hace Laura, pues es fundamental para la transferencia. La transferencia es la clave, es decir, transferir el conocimiento científico y hacer una traducción cercana a la gente. Y el arte acerca a la gente, acerca la información a la gente, ¿no? No solo con el periodismo, sino también con eso. Entonces, esa conjugación es mágica y maravillosa y os doy la enhorabuena. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como no queremos quedarnos sin café y baños y cosas antes de que... Porque la apertura de puertas para el auditorio es a -15. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, aun sintiendo que haya preguntas sin responder, pero voy a estar por aquí y me podéis agarrar por banda y preguntarme, oye, a nosotras, cualquier cosa. Muchas gracias. Si podéis firmar, me vendría muy bien porque así hago como registro de asistencia y el teatro empieza a las 12 menos cuarto, hay que entrar.